Y siguiendo con el tema, estadísticas muestran cómo en diciembre y enero aumentan las muertes por enfermedades cardíacas, con énfasis en los días de Navidad y el Año Nuevo. Para saber por qué se está dando este fenómeno, por qué se presenta cada año, vamos a recibir al doctor Jairo Mejía de la Junta Directiva en Chicago de la Asociación Americana del Corazón. Doctor, bienvenido. A nadie se le desea un fin de año triste. ¿Qué sucede en estos meses que ya mencionamos? ¿Por qué se incrementa la mortalidad por enfermedades del corazón? Buenos días, Jesse, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un problema que se ha evidenciado científicamente. Estudios en los que se analiza la mortalidad por enfermedades del corazón o infartos cerebrales muestran que hay un pico grande en los meses de diciembre y de enero, pero especialmente en los días de Navidad y de Año Nuevo. Es una observación que no se sabe exactamente qué la causa. Puede ser debido a estrés o porque no nos tomamos el medicamento o quizá por realmente todo lo que conlleva las celebraciones, los excesos quizás muchas veces. Bien, háblenos ahora de recomendaciones. No sé si hay padecimientos que representan un riesgo mayor. ¿Qué hábitos deberían de adoptar esas personas que quizás padecen ciertas condiciones? Bueno, primero que todo, lo más importante, Jesse, es seguir con el régimen que el médico ha prescrito, continuar con los medicamentos, con el cuidado general que hemos tenido durante todo el año. Pero hay un aspecto muy importante. Si analizamos, hubo un estudio muy interesante entre los meses de abril y mayo o junio que mostró una reducción en las llamadas al 911 de cerca del 30%. ¿Eso quiere decir que la gente no está teniendo infartos o infartos cerebrales? No. Lo que está pasando es que las personas, cuando tienen los síntomas, tienen temor de llamar al 911 porque tienen temor de ir al hospital. De modo que la recomendación es realmente, si hay síntomas, inmediatamente pedir ayuda, llamar al 911. Muy bien, finalmente hablábamos también de la importancia de lo que se come, de la alimentación. Yo creo que es un buen momento de recordarle a nuestra audiencia, obviamente latina, que hay que disminuir el consumo de carne, ¿no? Correcto, y nosotros a todos disfrutamos las comidas de nuestros países y eso está bien, siempre con moderación, pero lo más importante, si hay síntomas, un dolor de pecho, dificultad al hablar, desorientación, por favor, llamen al 911, acudan al hospital, es una medida que salva vidas. Muchas gracias, doctor Jairo Mejía, de la Junta Directiva en Chicago, de la Asociación Americana del Corazón. Buenos días. Con mucho gusto. Vamos ahora.